Buenas, hola de nuevo. Bueno, vamos a seguir con la segunda y la tercera fase de la guerra civil. Dijimos en la primera fase que Franco cambia de estrategia porque no ha podido vencer en Madrid. Entonces, la estrategia que toma ahora es la de intentar terminar con la zona republicana del norte de la península ibérica. Bueno, pues lo primero que hace es irse hacia las provincias vascas, en concreto Bilbao, y a la población de Durango y Guernica. Se va a producir primero un bombardeo en Durango y luego el 27 de abril aproximadamente en Guernica. Según las fuentes que existen de ese bombardeo, van de 126 víctimas a 1500. Es considerado este como uno de los primeros genocidios del régimen nacional o del bando nacional y acaba con 1500 personas, pero son población civil. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues en ese momento es cuando el bando nacional obtiene la mayor llegada tanto de efectivos como de tanques, aviones, cañones antiaéreos que provenían de Alemania, es decir, la Legión Cóndor. Eso supone un avance bastante grande en este bando nacional. Una vez que se ha conquistado o que se ha ocupado ya la zona republicana del norte peninsular, que también van a bombardear Gijón, van a tener un poco más de presión o de fuerza o resistencia por parte de los mineros asturianos, pero al final acaban con ello rápidamente. Una nueva situación que ocurre a partir de este momento es que aparece un nuevo concepto, es el concepto de maquis. Serían guerrilleros antifascistas que cuando comienza la guerra, incluso luego después del surgimiento del régimen franquista, se van a refugiar en las montañas o en las zonas montañosas del territorio peninsular. En muchos casos, una vez que acaba la Guerra Civil Española, se van a Francia y van a luchar en el bando antifascista, tanto alemán como italiano. Cuando se produce la liberación en 1944 de París, van a seguir luchando, pero en este caso desde el exilio, en contra del sistema franquista. Pues bien, una vez que tiene Franco y el bando nacional dentro de su territorio, el territorio que antes había sido republicano, el norte cantábrico, la siguiente ofensiva se va a dirigir hacia el este español. Es decir, primero lo que va a intentar el general Franco es avanzar en línea recta hasta la desembocadura del Ebro, concretamente hasta Vinaroz, para terminar con la conexión de Cataluña y la zona levantina de la Comunidad Valenciana y del sur peninsular. Lo consiguen y se establece esa división entre Cataluña y el sur republicano. En estos momentos también la República va a recibir material bélico y apoyo bélico de tanto humano como beligerante. Entonces lo que hace el bando republicano son llevar a cabo una serie de batallas, pero que tampoco suponen mucho territorio. Fue la batalla de Belviche, en Zaragoza, y otra batalla en Brunete, cerca de Madrid. La de Belviche y la de Brunete lo que suponen más es pérdidas humanas, sobre todo. Y luego tenemos como un elemento positivo en el bando republicano la conquista o la anexión de Teruel, que es la única plaza que ocupa la República después de empezar la guerra. Pero luego en el 38 de nuevo es recuperada por los nacionales. Ante esta situación, como hemos dicho, el bloque republicano va a tener la ayuda tanto de México como de la URSS, pero también se van a producir la brigada mixta o legión mixta. ¿En qué consistía esto? Pues que oficiales de la milicia junto a oficiales o los elementos o oficiales creados en la milicia popular se van a unir para intentar enfrentarse a los nacionales. Uno de estos oficiales que pertenecían
a la milicia popular fue el apodado como el campesino, un hombre que nació en Badajoz, concretamente en Malcocinado. Se exilió al final de la Guerra Civil y muere en 1965. A partir de este momento, el afán del ejército republicano es recuperar de nuevo la conexión con Cataluña, y aquí se va a desarrollar la batalla del Ebro. La batalla del Ebro es la batalla más sangrienta, más cruel y donde más pérdidas humanas se producen, en torno a 80.000 y 100.000, depende de las fuentes que utilicemos. Hubo 25.000 prisioneros y unos 17.000 muertos. En esta batalla el ejército republicano queda casi totalmente diezmado, y a partir de este momento empezaría la tercera fase. Para algunos autores solo hay 3 fases en la guerra civil, para otros autores hay 4. Entonces nosotros vamos a establecer que son 3, y la última fase sería la ocupación de Cataluña y por último la ocupación de Madrid y el final de la guerra. En el caso de Cataluña no hubo demasiada fuerza por parte del ejército republicano, es decir, no hubo casi oposición. ¿Por qué? Porque en ese momento el ejército republicano ya no contaba casi con efectivo y mucho menos con material bélico. De tal forma que la conquista de Cataluña fue bastante fácil, y ahora sí ya llegaba el objetivo primordial que tuvo Franco durante toda la guerra civil. Pero en lugar de bombardear Madrid o atacarla, Franco pensó que sería mejor esperar a que por sí sola cayera. Y de hecho cayó, porque hubo un problema dentro del gobierno republicano que se resume en que hay 2 opciones. Por un lado, la opción de Azaña, los comunistas y los socialistas que pretendían llegar a frenar esa ofensiva nacional, es decir, que se aguantara, y por otra parte estaba la sección de Segismundo Casado, que lo que pretendía era llegar a un acuerdo de paz. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Cuando llega a Madrid es ocupada de forma rápida, y lo único que quedaba era la zona alicantina, Murcia y Jaén. La zona alicantina, la capital Alicante, fue la última ciudad que fue tomada por el Ejército Nacional. De tal forma que Franco, el día 1 de abril, desde Burgos, firma su último parte de guerra, en el que dice: en el día de hoy, cautivo y desalmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos. La guerra ha terminado. Bueno, y con eso termina la guerra. Hemos de decir que hay periodistas, hay historiadores, depende de la tendencia ideológica que tengan, que asumen la pérdida del ejército republicano de esta guerra porque tuvo o contó con mucho menos apoyo y con mucho menos material bélico que el bando nacional. Otro elemento que hace que los republicanos no tuvieran la victoria de su lado fue la constante discusión que había dentro de la esfera política y militar de la República. Y por último, que la República no tenía un ejército tan preparado como el bando nacional. Mucho ejército provenía de la milicia popular, que no eran soldados profesionales ni mucho menos. Sí tuvieron el bando nacional muchos efectivos de la Legión Cóndor, alemanes, y por otro lado también vinieron muchos portugueses a apoyar el bando nacional. Lo último que se puede decir también, que fue la toma tan fácil de Madrid, se produjo por esas opciones o tendencias que había dentro del gobierno republicano, y el golpe de Estado que dieron al gobierno republicano aquellos que pretendían firmar una paz con Franco, que nunca se firmó, y por eso se produce este desenlace. Bueno, pues terminamos aquí con la fase de la guerra civil, y lo que nos queda por ver de este bloque sería el apoyo internacional que tienen cada uno de los bandos y cómo estaban organizados tanto políticamente como económicamente. Y por último veremos cuáles serían las consecuencias que trajo consigo
esta guerra tan cruenta y tan dramática conocida como la guerra civil. Bueno, eso es todo de momento. En unos días os subo los demás vídeos. Venga, un saludo, hasta luego.